Muy bien, seguimos en este punto. Les decía que acá a Paul lo están... Bueno, se entera de la premiación. Por supuesto que esto es lo típico de los adolescentes. Miren la cara de los pibes. Dicen, ¡ah! Un premio por un aceite de oliva. Los adolescentes muchas veces nos exasperan porque tienen una habilidad extraordinaria para exasperarnos. Hay que tener aguante, porque estos dos pibes yo también creo que los mataría en algunos momentos. Miren la cara de Irene. Irene es absolutamente sabia, íntegra, comprensiva. Es un amor, es una dulce, tiene todas un montón de cualidades, comprensión y todo lo demás. Pero vienen los pibes con esas expresiones y hasta a la Irene le sacan caras de agotamiento y fastidio con este tipo de expresiones adolescentes, ¿sí? Sí. Ah, como el Oscar de no sé qué así. El amor de Irene por su marido, el conocimiento profundo que tiene, por supuesto que le hace valorar enormemente lo que eso significa para Paul. Pero es muy linda la próxima escena, es hermosa. Ay, yo voy a poner la cara de Teo porque a mí este muchachito además me parece tan bello. Y si ustedes... ¡Ay, no! Ahí me mandé una macana enorme. Perdón, perdón, perdón. Pero vamos rápido. Lo recupero. ¿Dónde estás, Teo? Acá. Es tan bella esa escena. Tan bella. Tan bella. Y yo no puedo mostrarla como me gustaría. Que es en pantalla grande. Pero desde esta diapositiva. Porque si no me manda de vuelta a la primera diapositiva. Bueno, nada, esto va a ser el tamaño más grande que lo vamos a poder ver. Pero digo, la cara de Teo en esa escena es muy linda porque mientras el abuelo va caminando y hablando con los árboles y contándoles que han sido reconocidos como los mejores, el que ha salido corriendo a vivir esa escena es Teo. ¿Sí? Y me encanta. Después él se da cuenta, se da vuelta el abuelo y dice, 20 años, ganamos la medalla de oro. Y me gusta mucho esa escena, digo, porque habla en plural. Habla en plural, no habla en singular. Digo, Paul habla en plural. Ganamos esa medalla de oro. En medio de esos olivares, Paul ya le ha contado a Adrien de dónde viene cada árbol, cuántos años tienen, lo que cuesta cuidarlos. Justamente en esas escenas en donde tanto se hablaba de la paternidad, en algún punto ahí está toda la metáfora de lo que son los cuidados generativos, ¿sí? Es decir, criar, tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol, esas metáforas de lo que se espera de una vida para que una vida sea productiva, de esos como mandatos sociales. Paul claramente el de plantar un árbol lo hizo con creces, no es uno, son miles. Pero esos árboles también simbolizan lo más fértil que él ha podido hacer en la vida, en lo laboral, como quien dice, porque es lo que le da sustento a su existencia, pero también esos árboles representan todo ese vínculo que tejió con una hija a la que le enseñó todas estas cosas. Y por eso vieron que es tan significativo para él este premio, porque también él quiere que ese premio que lo sepa su hija. Que su hija sepa que consiguió ese premio, que ese premio lo ganaron, porque ese era un sueño que no era un sueño personal. Por eso digo que me parece tan interesante que en esa escena él lo habla en plural y dice ganamos, ganamos, tío. Entonces esa es como una cosa que es muy bella porque digo, se están reparando en un plano personal las cuestiones que han sido del orden de lo familiar. Eso es lo que también pasa mucho con los nietos. Es decir, los nietos, digo, él quizás se soñó en algún momento
celebrando el goce de la vida y el logro y un premio. Es decir, tal vez Paul se soñó celebrando algo así con su hija y la vida le ha dado la oportunidad, de nuevo, de la mano de Theo, le ha dado la oportunidad de estar celebrándolo en un contexto de grupalidad. Es decir, lo está celebrando de la mano de su nieto. Es una escena, para mi gusto es preciosa esa escena. Y volvemos al conflicto. Porque así como esa escena es la del placer que está teniendo, en la próxima escena vuelve a meterse lo no resuelto de la historia vincular de él con su hija. Entonces en esa próxima escena están en una celebración en el pueblo, es una celebración nocturna, él descubriendo que todavía su hija no lo sabe, no sabe nada de este premio, pero el arranque violento, en el momento en que ve que su nieta está tomando alcohol y está haciendo todo un baile muy seductor con el novio, y él además está ya un poco tomado con ciertas copas de más, y tienen una discusión violenta en donde él trata de alejarla a la nieta, y la nieta le canta verdades como la del tipo: eres una vergüenza para nosotros, eres un alcohólico, no te puedes mantener en pie. Y es la escena como, bueno, de violencia más explícita en esta película, en donde él le da un cachetazo violento a la nieta. Y bueno, digo, es notable porque digo, está muy, para mi gusto está bien hecha la película, porque en realidad nos muestra la dialéctica que hay entre las posibilidades muy cuidadosas que tiene este personaje, que serían el componente que ya vamos a ver después conceptualmente. El autor que se llama Erikson postula que la capacidad de cuidar de los otros oscila como entre un punto que es el del autoritarismo y la autoridad, ¿sí? Es decir, ante Lea, este abuelo todavía no se transforma en una imagen de autoridad. La autoridad es algo que, como bien ya Adrián le había dicho tiempo atrás, la autoridad y el respeto se ganan, se construyen. Y por supuesto que todavía entre Lea y Paul esa construcción no se ha dado. Si se hubiera dado ya se acaba la película. Es todavía uno de los cabos sueltos que están tratando de ordenarse. Yo digo, esa autoridad no se ha dado, pero digo, la autoridad es algo que se construye, la autoridad no es algo que se puede imponer. Entonces el abuelo, justamente cuando Paul le dice, bueno, pero yo soy tu abuelo. No, vos no sos mi abuelo, le dice ella. Vos no sos mi abuelo. ¿Qué? No te vimos en 17 años, sos un borracho, me das vergüenza, te tendrían que haber sacado el carnet de conductor. Vieron que la chica hizo todo lo posible para que le sacaran el carnet de conductor y no pudo. Entonces digo, no se ganó el respeto ni por cerca del abuelo. Y el abuelo es torpe en ese punto. Es decir, el abuelo en ese punto, en esa dimensión, ha sido torpe en la relación con la hija, es torpe todavía, decir, porque todavía tiene componentes que no logra terminar de integrar entre el autoritarismo y la autoridad. Entonces nos lo muestran constantemente como en esa contradicción. Entonces en las escenas anteriores es capaz de cuidar de Adrián, es capaz de cuidar de Theo, se nos muestra en sus aspectos más fértiles, en sus aspectos más capaces, en sus aspectos más laboriosos, en sus aspectos más amorosos, en cómo cuida un árbol, en cómo cuida la vida, en cómo cuida. Y al mismo tiempo en este otro punto, en esta otra escena, aparece su componente violento, su componente autoritario, su componente distónico, sus compulsiones por la bebida. Bueno, aparece la otra faceta aún no madura y no integrada de Paul. Aparece la violencia, aparece el golpe y algo algo que por ahí no es tan exótico en los adolescentes, que es el huir, que es el escapar de la trama familiar, con toda la preocupación que para ellos significa eso, no saber dónde está Lea. Y nuevamente el movimiento hacia el intento de Paul de ver cómo salir adelante de esta situación. Y las próximas escenas apuntan hacia eso. En el séptimo videito, la séptima parte del videito que ustedes tienen, justamente aparecen todas las escenas más reparadoras de nuestro personaje,
en donde él, en esa escena es donde Paul también dice, yo necesito tu ayuda. Y es Paul diciéndole a Adrien, necesito tu ayuda. Y bueno, esa necesidad de ayuda se traduce básicamente en donde él va a intentar dejar la bebida, en donde él va a hacer todo un esfuerzo de efectivamente superar la compulsión por la bebida. Y, y de nuevo, su madurez viene del lado del reconocimiento de su vulnerabilidad, viene de la mano del reconocimiento de la necesidad que tiene del otro, viene de la mano del reconocimiento de sus impotencias. En la vida adulta la expresión máxima de madurez tiene mucho que ver con cierta necesidad que uno siente de sentirse necesitado por los otros. Y esa necesidad es la que él percibe que puede empoderarlo a Adrien. Es decir, que lo puede hacer también adulto a Adrien. Porque Adrien empieza justamente a asumir ahora también una responsabilidad adulta. La responsabilidad adulta tiene mucho que ver con poder percibir la necesidad de los otros. Y de sentir que uno entonces, wow, si otro me necesita, es que alguna potencia tengo. Entonces Adrien también tiene ahora la posibilidad tan singular de empezar a sentir cada vez más eso que tiene que ver con la virilidad, con la fuerza, que es que haya alguien que indica que necesita de él, siendo un abuelo, ¿sí? Por eso los vínculos intergeneracionales tienen cosas complejas de múltiples dependencias. Es decir, yo siempre digo como cuando vemos que Paul le da la mano a Theo y van caminando de la mano. ¿Quién sostiene a quién? ¿Cuánto hay de mutuo sostén también en esos vínculos? Por supuesto que en desequilibrios y en una disparidad absoluta de potencia, de conocimiento, de sapiencia y todo lo demás, pero digamos que también cuando el vínculo intergeneracional se da, hay un mutuo sostén muy intenso, muy, muy particular. Hay un mutuo, el amor intergeneracional más genuino también tiene mucho de la felicidad de que alguien te esté escogiendo. ¿Sí? Entonces, la abuelidad realmente tiene mucho de eso, es decir, es un privilegio que alguien te adopte como abuelo, como quien dice, que alguien te quiera dar la mano, que alguien quiera tu mano, es decir, es un privilegio, es una bendición. Entonces para Adrián también es una bendición que haya un abuelo que le diga, necesito de tu ayuda, necesito. Y es una sensación de empoderamiento grande. Bueno, las próximas escenas para mi gusto son la parte en que la película más derrapa. eh, ¿En qué sentido? No, bueno, no me convence mucho, se hace como muy hollywoodense esa partecita, pero bueno, es parte de la película y es el cabo que había que terminar de cerrar. Son las escenas en donde Lea aparece completamente enamorada de su príncipe azul. Es un poco la claridad de que ella es una joven adolescente aún. Ya la vida le va a enseñar que todos los príncipes azules destiñen, de que esas expresiones del enamoramiento son eso, son enamoramiento, tiene muchas cosas muy fantasiosas, pero imagínense, esta chica debe estar una sensación casi paradisíaca. Y en el mientras tanto, eh, esto que yo digo, que no todo lo que brilla es oro, como dice el dicho, el fulano este, que es muy atractivo y muy sensual, pero también es un flor de irresponsable que descubren que es básicamente un dealer en el pueblo, que es el que vende las drogas, que la policía parece que también algunas noticias tenía y que por eso parece que recibían pizzas gratis y todas esas historias nefastas, pero que no nos vamos a concentrar en este momento de la película. Y bueno, la escena entonces de el abuelo que va en búsqueda de su nieta,
armado, todos los símbolos fálicos aparecen en la película, unos cuantos disparos al aire, y en la próxima escena ya la niña, que un poco pasada de drogas, se recupera en el hogar. Y una escena que a mí sí me interesa, porque digo, wow, me vuelvo acá un poquito. Bueno, no, muestro bien la escena. La escena es la escena de la culpa de Irene, ¿sí? Es decir, porque, digo, bueno, esas escenas aparece esa, como digo, versión hollywoodense de quién va a ir a salvar a la doncella de las manos del sátrapa que la ha seducido nefastamente. Bueno, y aparece entonces el abuelo con toda su hombría y su valentía, decidido a que no se cometa a que no se cometa un acto vergonzante y abusivo. Bueno, hay en la película toda una cuestión del juego de los símbolos, todavía de una cultura machista, en donde todavía hay algo del orden del atrapamiento o de los varones de un hogar defendiendo o custodiando la sexualidad femenina, que digo que impregna mucho a estas escenas y que son un discurso todavía, digamos, que sería muy cuestionado probablemente por los movimientos más radicalmente feministas. Lo complejo en esta película, para mi gusto, no pasa solamente por la cuestión machista o feminista de cómo pensar la sexualidad. Es decir, no tengo dudas de que las mujeres adultas, ojalá avancemos, digamos, justamente hacia una cultura en donde la diversidad de género sea comprendida y tolerada, y en donde la sexualidad femenina no se considere en ningún punto patrimonio de la dominación masculina, ¿sí? Pero digo, en estas escenas hay como una cosa mucho más compleja que se mete en juego, que es qué difícil que es cuidar justamente a los adolescentes, porque digo, no se trata de adultos. Entonces, ahí justamente en esta escena hay toda una sensación y hay todos unos sentimientos encontrados de culpa con respecto al cuidado o el descuido que han tenido estos abuelos con respecto a esta nieta. Descuido, entre comillas digo, porque esta nieta es la que huyó, esta nieta, es decir, es muy complejo justamente cuidar a los adolescentes, porque digo, los adolescentes muchas veces actúan con una enorme impulsividad, muchos de sus deseos y muchas de sus apetencias, y con unas ganas de explorar y con unas ganas de hacer cosas que a veces implican esa fuerza de poder huir y poder alejarse del núcleo endogámico, porque están justamente en un momento de movimiento de la salida del componente endogámico, y para poder salir hay que muchas veces aferrarse a otros objetos de amor para poder hacer esos movimientos, a veces bruscos y a veces eh, difíciles de hacer. Digo, ese movimiento de lo endogámico y lo exogámico es tan difícil. Yo digo, si uno piensa en cómo es en el ritual occidental, por ejemplo, del matrimonio, el ritual occidental del matrimonio es el del padre de la novia entrando a una iglesia al frente de miles de testigos de un acto en donde va a ser entregar. Entonces digo, nosotros venimos de una cultura en donde está muy arraigado la idea de la posesividad de los géneros, de lo masculino respecto a lo femenino, y de la entrega, y de que tiene que haber prácticamente una figura omnipotente para poder llegar a hacer una ruptura de ese enlace y el pasaje de la novia que se entrega. Bueno, digo, todo ese sistema simbólico evidentemente es un sistema simbólico que está entrando en crisis en este momento sociohistórico, y la Lea es un buen exponente también de una adolescente actual que hace mucho en romper ese sistema, digamos, muestra mucho lo que es una época en donde se va a romper mucho de ese sistema simbólico, pero al mismo tiempo, así como hay cuestiones simbólicas y que son temporales y de épocas que se van rompiendo,
Hay otras cosas que no. Entonces, digo, Lea será feminista en mucho de su modo de entender las cosas, pero por más feminista que sea, está preocupada por las cuestiones que están preocupados los adolescentes, que es el amor, la vida y cómo va a ser el proyecto a futuro. Y está ilusionada con encontrar un objeto de amor y con encontrar el amor y con encontrar... Entonces digo, por más feminismo, que yo, hay cosas que son más trascendentes, el amor y la intimidad. Y también es trascendente, más allá de las épocas, el cuidado de los más jóvenes. Entonces digo, en estas escenas también se pone en juego esa temática, el cuidado de las generaciones más jóvenes. Entonces, yo creo que acá no solamente hay componentes del orden machista en Paul, que yo, sino que efectivamente, a la hora de pensar cómo cuidaba Irene y cómo cuidaba Paul a esta nieta, evidentemente eh, es esperable que Irene se sienta culpable. Dice, ay, soy yo la que quizás metí la pata, quizás fui como inoportuna o apuré cosas o no tuve la suficiente previsión o, o se siente culpable. Irene se siente culpable, habiendo sido la que justamente quería que Lea pudiera avanzar en experimentar cosas bellas, amorosas y quizás la sexualidad si era con la persona indicada, etcétera, etcétera. Pero ahora se siente culpable. Y en este punto, digo, también aflora lo mejor de Paul. Digo, porque Paul inmediatamente lo que le dice es, me estás, me estás embromando. Tú nunca pones un pie equivocado. Ojalá yo pudiera ser, aunque sea un poquitito parecido a vos. Entonces digo, esta escena a mí me gusta mucho, digo, porque es también la reafirmación del amor de Paul por su mujer y de la admiración que él siente por ella. Y del reconocimiento que él hace de la pertinencia, de la capacidad de cuidado, de las cosas absolutamente amorosas de su señora, y al mismo tiempo creo que su señora puede percibir también en Paul que algunas de sus rigideces tienen su sentido, tienen su... eh, tienen como su anhelo de defensa muy profunda, engañosa pero deseo aún, como de cuidado del otro. Es decir, de que no es solo posesividad, sino que también ahí había algo del orden del cuidado. Es muy complicado, porque digo, vieron que Paul dice, Paul no estaba a gusto con ese matrimonio de su hija, ¿sí? Nunca estuvo a gusto. Se ve que nunca lo toleró mucho al fulano elegido, y hasta si lo puso en la hija en la decisión de elegir, está claro que no lo eligieron a él, y está claro que en buena hora que así sea, porque si no, no hubiese existido Adrián. Adrián también se lo dijo. Si no estás orgullosa de tu hija, eh, nosotros sí estamos orgullosas de nuestra madre. Porque en algún punto la madre eligió tenerlo a Adrián, la madre eligió una vida amorosa, la madre eligió la maternidad, es decir, eligió todo lo que fue una ruptura con respecto a ese padre. Entonces creo que en algún punto en la película las cosas se van como reordenando porque cada uno va encontrando los motivos por los cuales sentirse orgulloso. Quizás está llegando también el punto en donde el padre puede empezar a sentirse orgullosa también de la fuerza con la que la hija tomó a su cargo su vida, decidió lo que decidió, tuvo los hijos que tuvo, y ahora ya Paul no los va viendo como ni tan maleducados, ni tan... sino que los va descubriendo como lo que son unos pibes amorosos, cuidadosos en muchos aspectos. Y la última escena ya de nuestra película, por tanto, bueno, Lea no sabe por qué desapareció este fulano, pero evidentemente ha bajado un poco sus decibeles de rebeldía y de torpezas juveniles porque ya la realidad lo ha humillado un poco. Y en estas últimas escenas es muy bello lo que charlan con este abuelo. ¿Por qué? Porque charlan sobre el amor. La última escena es el último cabo que está faltando, el anteúltimo cabo de la película que está faltando por atar, que es el vínculo de Paul con esa nieta. Y en esa charla emerge, por supuesto,
esa historia que había empezado a emerger y que ahora se completa, que es la historia de amor que unió a Paul con Irene. La muerte de su hermano, es decir, la muerte del objeto de amor de Irene. El enamoramiento que tienen entre ellos, el enamoramiento que Lea le dice algo muy lindo, bueno, pero ustedes se enamoraron, a mí yo ya no tengo futuro en la vida. Lo de Lea es muy adolescente, por supuesto, pero tiene todo el dramatismo de la adolescencia. ¿Sí? Es decir, ¡ay, perdí la oportunidad con Tiago! El amor de la vida, nunca va a pasar nada como esto, ¿no? Después cuando uno tiene muchos más años, va a entender que esa intensidad existencial de los 15 años era propio de los 15 años, ¿no? Y que después la vida y el amor uno los va a entender con miradas mucho más maduras, pero bueno, Lea está en esa etapa, entonces está azorada por lo que está viviendo, desencantada, y a su vez está descubriendo lo que este abuelo tiene para contarle. Que sí, que hubo amor de primera vista de parte de él, pero no de ella. Y de que hay una historia de mucho dolor quizás en la base del amor. Pero al mismo tiempo le dice una frase muy linda, bueno, le cuenta esto de que ella amaba a otro hombre, y le dice una frase muy linda, y le dice la frase: el amor propone extraños y maravillosos senderos, como el que estamos transitando también nosotros dos. Y ahí entonces ella toma la mano, otra vez la escena de tomarse las manos, saca la moneda y tira al agua también, deseando, vaya a saber qué. Pero tal vez está deseando eso, tal vez está deseando también ella poder experimentar una historia de amor como la que han vivido sus abuelos. En la próxima escena ya es ella la que le acomoda el gorro, la que le hace poner los brazos de determinada manera. Ya están todos sus nietos. Ya están todos sus nietos adoptados. Ya todos los nietos han adoptado al fulano como abuelo. Llega la escena de los aplausos, en donde se premia. Me encanta porque digo, los chicos están en esa escena también con él. Las últimas charlas. La última charla de Paul con sus nietos. Incluyen la enunciación por parte de él de que ha sido el mejor verano de su vida. Y va aprendiendo también a agradecerle a su nieto con sus palabras. Y efectivamente ha sido el mejor verano de la vida. Vaya a saber si no es también un verano bastante inolvidable para estos muchachos. Pero tienen todas las condiciones de que esto sea, porque ha sido una linda historia. Va a tener final feliz, lo cual hace más bella también a veces a las películas. No siempre la vida es así. La vida no siempre tiene finales felices, pero tiene los condimentos de una historia, de una interesante historia de transformación de nuestros personajes, que es básicamente lo más interesante que puede pasar en una película. Que alguien sea distinto a como es de principio a final de la película. Entonces, este personaje es distinto, Theo es distinto, Adrien es distinto. Y tiene una esperanza ya para el próximo verano, con nombre y apellido. Y va a tener ganas de volver, no solamente a ver a su abuelo y a su abuela, va a seguir también en sus propias luchas, en sus propias búsquedas. Y todos los fulanos se van despidiendo entonces del pueblo, se despiden de la abuela. Y los nietos se reencuentran con la mamá. Y no solo se reencuentran con la mamá, sino que la película termina muy emocionante. Es muy emocionante el final de la película. Uno siempre se conecta con muchas emociones profundas porque después de 17 años, en algún momento, más allá de que ella se reencuentre con sus hijos, también tiene que cruzar la mirada
tiene que cruzar la mirada con el abuelo. Y esa escena, esa mirada es intensa. Bueno, la vuelvo a poner. Pero digo, esa mirada, qué peso. Qué peso que tiene una mirada después de 17 años. Una mirada que de nuevo, acá la película se nos acaba. Y vaya a saber cómo continúa. Porque acá no lo sabemos cómo va a seguir. Porque este es el último cabo que está todavía sin terminar de resolverse y que si uno tiene ganas de ser optimista, puede decir será otro final feliz. Y si uno no tiene ganas de ser realista, vaya a saber cómo sigue, porque 17 años tampoco se resuelven tan fácilmente. y podría dar lugar a otra película más. Pero esta mirada tampoco es la mirada de la indiferencia. Y eso es lo que a mí me parece significativo. Y creo, el último empujoncito lo da Teo. Porque es Teo el que amarra, el que lleva, el que busca, el que la acerca. Y de repente empiezan a charlar y ya empieza la música a tomar mucho más fuerza, porque acá evidentemente que la emoción es la que tiene que ganar esta escena. Y lo vemos que Paul puede acercarse a su hija a través de un nieto. Y eso yo creo que es un poco una metáfora de lo que pasa muchas veces con los nietos. Es decir, que los nietos posibilitan también reparaciones del vínculo que ha existido también con los hijos. El vínculo con los hijos es un vínculo que está cargado de exigencias, de expectativas, mutuamente, ¿sí? Mutuamente, porque también los hijos ponen expectativas con respecto a sus padres o demandan o esperan cosas inhumanas también para con ellos. Esta hija también, vaya a saber cuántas cosas ha esperado de este padre, ¿sí? Que este padre no va a poder dar. Y está bueno porque los padres no están tampoco para satisfacer completamente, sino que parte de todo vínculo es también frustrar. Y es un poco indispensable frustrar algunas de esas exageradísimas apetencias que los hijos tenemos para con nuestros padres, nuestras madres, es decir, también es parte del vínculo, también es parte de esos roles, ciertas frustraciones. Pero los nietos posibilitan aspectos de esa, digamos, de esa reparación quizás de cosas que en los vínculos con los hijos no necesariamente se terminaron de resolver, y de repente los nuevos objetos de amor pueden ayudar a reelaboraciones y a resignificaciones de cosas que se fueron viviendo en la vida. Bueno, hasta acá nuestra película. Nosotros la semana que viene yo voy a armar como una clase también que va a tener que ver con organizar conceptualmente a partir de cosas que han ido emergiendo en esta película y que tienen que ver con tratar de entender más en profundidad todo lo que es las dinámicas de las vidas familiares, ¿sí? Entonces vamos a trabajar como algunos conceptos importantes, digamos, de los que son las crisis del desarrollo esperables en cada uno de los personajes según las edades, y de cómo esas crisis también le ponen ingredientes a lo que es también un sistema familiar que está resolviendo lo de cada uno de nuestros personajes, pero a su vez eso, la familia como ese espacio para la consolidación de ciertas identidades también singulares en cada uno de sus miembros, las fuerzas que juegan, las fuerzas aglutinantes y las fuerzas como quien dice de diferenciación de nuestros personajes, y la etapa evolutiva de cada uno con sus diferencias. Tal vez retomemos un poquito también algunos de los aspectos ligados a esto de lo que es las crisis familiares, como puede ser una crisis de separación que está en esta película tratada más de soslayo, y quizás podamos profundizar conceptualmente lo que se juega en esto que es la generatividad como tareas adultas y aspectos trascendentes en la generatividad también en los vínculos con los nietos. Justo en francés, esto de la abuelidad, en francés se dice grand-père y grand-mère, es decir, el abuelo nuestro en francés es el grand-père,
Es el gran padre y gran mer, la gran madre, la cuestión de la abuela. Entonces vamos a tratar de pensar eso. Bueno, ¿qué tiene que ver la abuelidad con la maternidad? ¿O qué tiene que ver la abuelidad con la paternidad? ¿Cuáles son los puntos de contacto? ¿Cuáles son los puntos de diferenciación entre ellos? Entonces vamos a ver así como algunas cositas que son también como conceptuales en ese punto. Y después ya vamos a la semana que viene también lanzar la próxima película que vamos con la cual vamos a seguir trabajando. Estimada gente, bueno, ojalá que hayan disfrutado de esta película, ojalá que la hayan disfrutado. Yo la verdad que es una película que me gusta mucho, ojalá que la hayan disfrutado. Vamos entonces a hacer como un cierre conceptual la semana que viene y nos vamos a lanzar después a la próxima película. A todos un gran abrazo, todo mi cariño y nada, fuerza y esperanza para, para lo que sigue. Mirá, me quedaba la última filmina que dice, que esto lo tomé de la película en una de las partes en donde Paul habla con su nieta y le dice, al final la vida tiene más imaginación que nosotros. La vida tiene más imaginación que nosotros. ¿Quién se hubiera imaginado hace unos pocos meses atrás nuestra vida hoy? ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Cómo está siendo? Y de eso también se trata la vida. La vida tiene más imaginación que nosotros. ¿Quién nos dice qué cosas también están a la vuelta de la esquina justo por este contexto también tan absolutamente distinto que estamos viviendo? ¿Qué descubrimientos hacemos? ¿Qué vínculos renovamos? Porque al estar con más tiempo solos y en casa, de repente podemos hablar con alguien con quien no hablábamos hace tiempo, o tenemos más tiempo para encontrarnos con alguien con quien vivíamos en el mismo techo y estábamos un poco alejados. ¿Quién te dice? La vida tiene más imaginación que nosotros. Así que sigamos imaginando que de todo esto vaya a saber qué cosas puedan nacer también sorpresivas para nosotros. Un gran abrazo, un beso. Seguimos físicamente lejos, pero no por eso distanciados ni social ni emocionalmente. Un abrazo grande.